Bueno, nos metemos un poco en libros, hablamos un poco de cultura. Luis, gracias por venir, como siempre. Por favor. Gracias a vos. ¿Qué te voy a decir a vos? ¿Vos sos amigo de Nacho? Amigo de Nacho, me estaba mordiendo un poco los labios para no meter algún bocadillo político, porque en realidad con Nacho... Compartir la redacción. La redacción y la sala de prensa y de periodistas en la Casa Rosada. Estamos acreditados los dos. Mamita, bueno, este no sabe mucho, pero contame vos entonces, pará. No, sabe. ¿Con quién va Macri a Estados Unidos? Y no se sabe, ahí decían bien con Cabrera, ¿no? O con Duhovne. Cabrera, como decían, niega que vaya a ser él el candidato. Sonó también Prat Gay. Parece raro por la salida que tuvo del gobierno. Así que habrá que ver lo que pasa, ¿no? Porque el gobierno, no quiero hablar mucho de gobierno, pero no tomó nota, ¿no? de la salida de Lustó, que había mucha gente, digamos, Emilio Monzó, por ejemplo, que avisaba que se iba, ¿no? Y no tomaron nota, en fin. Da la impresión de todas maneras, chicos, que, a ver, Paula Gartor puede ser, por ejemplo. Van a ir por alguien muy propio, muy del riñón. Sí. Después de la experiencia de Lustó. ¿Tengo la impresión o no? Sí, yo a Paula le pondría unas fichas, pero como si fuera una tapada. Me parece que viene más del riñón, más cercano a Marcos Peña. Yo sí tengo que arriesgar. No, es todo Marcos Peña. Sí. Bertole es muy cercana, pero aún más cercana. Nada florece alrededor de otros que no sean Marcos Peña. ¿Viste cómo es esto? Luis, ¿cómo va? Bien. 25 millones de dólares le encontraron a... Sí, en realidad ya la tenía la información, claro. Se sabía desde hace 2 semanas, toda la información Casanelo no la tiene, hay más que va a llegar en una investigación que la durmió durante años cuando Cristina gobernaba el país y que la reflotó después de la evidencia de las imágenes de la ruta del dinero K contando los billetes en la Rosadita, ¿no? Si no caía Báez. Gente contando plata, ¿no? Sí. Si no pasaba ese video, no caía Báez. Y Cristina entregó a Lázaro Báez. Esa es tu lectura. Totalmente, absolutamente. Y Cristina pactó que sea hasta Lázaro la investigación. Y Lázaro a su vez protegió a su hijo. Lo que pasa es que lo pone tan nervioso es que hubo movimientos en esas cuentas bancarias. A partir de abril del 2016, cuando es detenido Lázaro Báez, esas cuentas siguieron activas y alguien las siguió moviendo. ¿Y quiénes están? Melina, Luciana, Leandro y Martín. Los 4 hijos quedaron, firmaron, movieron dinero y por eso están tan comprometidos con la justicia. Porque no es delito tener una cuenta afuera. El delito es si esos fondos son ilícitos y es la hipótesis que tiene la justicia, semiprobada, que son fondos provenientes de supuestos sobreprecios en la obra pública y antes la hipótesis que tenía Casanelo era la facturación apócrifa. Por eso la Cámara Federal le pide a Casanelo, a ver, defina cuál es el delito precedente, porque durante 2 años usted dijo que era facturación apócrifa. ¿Y ahora? Cuando cambia el gobierno habla de sobreprecios en la obra pública. Tarde o temprano va a desembocar en la causa madre, que es la de asociación ilícita de Julián Ercolini. Ercolini va a ser el hombre que haga justicia o no en todo esto. Y cuando decís que haga justicia en todo esto yo siempre pienso en términos campestres, perdóname mi origen del interior, pero en el interior decimos, no es tanto la culpa del chancho, sino quien le da de comer. Si es sobreprecios, es porque alguien lo pagó y lo pagó a cambio de algo, digamos. Con lo cual no puede cortarse en Lázaro Báez. Entonces, no, claro que no. ¿Está bien o no? Báez no... A ver, oportunidad, opción tenía. Uno en la vida elige cómo actuar. Por supuesto. La tenía. Pero en ese sistema era muy difícil decir que no, porque había un jefe, es la matriz que cree Ercolini, ¿no? Había una asociación ilícita, había alguien que mandaba y socios menores. Los socios menores podía ser Cristóbal López, podía ser Lázaro Báez, que a su vez como retorno, que no tenían tampoco una opción, porque Néstor Kirchner en un momento los va juntando porque no los juntaba, separadamente habla con cada uno de ellos y les dice que iba a abrir, que iba a comprar Otesur, para administrar Alto Calafate y necesitaba que alguien le alquilase las habitaciones. Lo mismo con los sauces, ahí eran los departamentos, las cocheras, etcétera, etcétera, etcétera. No tuvieron opción, ¿por qué? Porque la verdad que durante todo ese tiempo les fue muy bien. Es inexplicable que un contador, un empleado bancario del Banco de Santa Cruz, tuviese tantas propiedades, tantas estancias, 25 millones de dólares afuera, porque ahora hay que pagarle a los abogados, hay que mantener un sistema, y esa plata de algún lado sale, porque está todo embargado. ¿Y dónde sale?
sale de afuera, de la plata que se giró afuera durante los últimos años. Que es muy importante lo que estás marcando. Bueno, este es tu libro, esta es tu obra. ¿La vas a presentar en la Feria del Libro, Luis? No. ¿Todavía no? No la voy a presentar. Qué pena. No fui invitado. Pero bueno, no. Tampoco el libro no explotó como tenía que explotar. Lamentablemente la tapa a mi lector, que es más seguidor del gobierno actual, le choca mucho que esté en la foto Mauricio y Franco Macri. Es así, es justo decirlo, honestidad brutal. ¿Y por qué? Franco Macri es uno de los símbolos de la patria contratista. Si hablamos de negocio en la obra pública, no lo inventó Lázaro Báez, no lo inventó Kirchner. Viene de hace mucho tiempo atrás. Que hubo sobreprecios, que hubo corrupción en la obra pública, es histórico. Lo que hubo en el kirchnerismo fue saqueo directamente. ¿Por qué? Porque un Franco Macri, la patria contratista, te hacía las obras. Las terminaba, salía más, había amiguismo, había licitaciones truchas, lo que quieras. En la década kirchnerista no hicieron las obras. O sea, el resultado de lo que pasó y otras no las hicieron e igualmente las pagaron. Y igualmente las pagaron. Hay una anécdota increíble. Lázaro Báez tenía un auto modelo 72, un Falcon muy antiguo. Se sube al auto Néstor Kirchner en 1990 en una de las primeras campañas con Chiquito Arnold. La ruta era la 288. 30 años después se queda con la licitación. Ese día el auto se le queda por un bache, porque estaba en mal estado. La ruta no la terminaron. 9 millones de pesos salió cada kilómetro. Es la ruta más cara de la historia. Y no fue capaz de terminarla. Impresionante. Todo el mundo me usó de forro. La Cámara Argentina de la Construcción y Cristina. Acá todos se limpiaron, ¿lo digo? La cola. Conmigo. Lázaro Báez. 2 de julio de 2016. ¿Fue la última vez que viste a Lázaro Báez? Sí, la única vez que habló él y después alguien o una parte de su entorno definió y le hizo entender que no convenía que hablase, que era contraproducente. Yo creo que se equivocaron. Tiene 2 grandes entornos. Uno es la exmujer con parte de sus hijos que le piden que hablen. Sí, con Norma Calismonte estuvo. Está en Buenos Aires, lo va a ir a ver durante 5 días, estos 5 días a Ezeiza, en realidad al hospital de Ezeiza, donde ahora lo están observando a Báez. Y otra parte del entorno que tiene que ver con su confidente, que yo la entrevisté, Liliana Costa, que hace poco revelamos un audio de lo que creía, lo que ella cree, que es que Macri muere este año, que se termina, y es la parte del entorno que le hace creer a Lázaro Báez que el gobierno cambiará, que Cristina volverá y que se guarde, que espere, que todo puede mejorar. Impresionante. Este es el otro libro. El Palacio de los Deportes, el Luna Park, el Estadio del Pueblo, el Ring del Poder, de Editorial Sudamericana. Nacho me habló maravillas de este libro. Yo sé que es tu amigo, pero lo leyó, le gustó mucho. Yo lo voy a hacer. ¿Me contás qué contás acá? Desde el 1900 que nace el Luna Park, ¿vos tenés todas las historias políticas? Sí, un poco el libro lo hicimos con Juan Manuel Bordón, que es colega, y un poco nosotros intuíamos que es el Luna Park es la caja de resonancia de la cultura popular y de la política argentina, porque llenar el Luna Park implicaba una medida política, ¿no? Claro. Era una consagración tanto para las bandas musicales, pero también para diferentes partidos políticos. Y la historia de la propiedad del lugar, nosotros recuperamos los grandes episodios que allí ocurrieron, pero también hay otra historia detrás, que es la historia de la propiedad del lugar. Hoy el Luna Park es de la Iglesia Católica. ¿No tenía Tito Lecture No, Tito Lecture controlaba nada más que el 5%, hasta su muerte en el 2002. Él iba a ser el heredero total. Su tía política, Ernestina de Becchi de Lecture, que era la viuda de José Pepe Lecture, uno de los fundadores, era una de las empresarias más importantes del país y era la dueña del 95%. Se lo iba a dejar a Tito, pero Tito se muere en el 2002 y después, digamos, con algunos testamentos, hay 3 testamentos entre idas y vueltas, termina siendo para la Iglesia Católica, ¿no? Para la obra de Don Bosco y para Cáritas. Y hoy lo administra el arzobispado. Pero toda la historia política, digamos, desde los años 30 al peronismo, está ligada a la propiedad del lugar, porque consigue el título de propiedad, que era en tierras alquiladas, al ferrocarril, lo consigue durante el peronismo. Y la Libertadora, cuando cae Perón, amenaza con intervenir, con quedarse con el Luna Park, pero bueno, oportunamente muere Ismael Pache, que era el otro socio fundador, y a partir de ahí Ernestina de Becchi toma un poco las riendas del Luna Park, siempre en las sombras, ¿no? Nunca se muestra. Por eso el Luna Park es como un reservorio, no solo del peronismo, pero el peronismo allí tuvo sus actos encumbrados, ¿no? Bueno, según las memorias oficiales de ambos, de Perón y de Eva Perón, allí se conocieron también.
Claro, terremoto de San Juan y Luna Park, las dos cosas. Claro, ¿no? exactamente. Y bueno, y fue un altar del peronismo, ¿no? El peronismo un poco se lo apropió, pero incluso durante el peronismo, el acto central de la Marcha por la Libertad, que era un acto antiperonista, se presentó en el Luna Park, ¿no? Mira qué curiosidad, tenés razón, en el Luna Park. Exactamente. Hubo también un acto montonero en el año 73, donde se presentaba Huarque Mapu, que era un grupo de folclore que Montoneros le encarga que haga una cantata montonera para contar la épica de Montoneros, y contratan el Luna Park en realidad como un acto, para hacer un acto musical. Bueno, los engañan porque en realidad es un gran acto político. Todo esto dentro de todavía una democracia que no había vuelto. Claro, una democracia que ya estaba volviendo, digamos. Ya... Ese año vuelve, pero, exacto, pero fue en la previa, me parece, ¿no? Por claro, fueron los meses previos, pero ya estaba todo cocinado, digamos, para el regreso. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Exactamente. Así que bueno, esa fue la historia que... ¿Y acá se juntaron los nazis? El 10 de... Justo esta semana se cumplió el aniversario. Fue el 10 de abril de 1938. Es el día que se vota la anexión de Austria a Alemania, que era un viejo reclamo de la Primera Guerra Mundial. Hitler monta unas elecciones que gana con el 99% de los votos. Y acá se produce un acto para festejar eso. Y bueno, y 20.000 nazis llenan el Luna Park, ¿no? Increíble. Increíble, ¿no? 20.000 nazis en la Argentina. ¿Qué año fue, Guido? 38. 10 de abril del 38. Y después se produce una gran gresca con universitarios que protestaban por el acto. Y bueno, termina con 2 muertos, decenas de heridos y 100 detenidos, por ejemplo. Todo eso en el 38. Todo eso en el 38. Qué capítulos, Luis, ¿no? Que uno se pierde, uno no conoce tantas cosas. A ver, fue el ring del boxeo, está claro, Perón iba, le gustaba. ¿El radicalismo tuvo actos acá? Claro, Balbín, por ejemplo, lanza su candidatura presidencial en el Luna Park. Mucho menos recordado es el lanzamiento de Raúl Alfonsín. Claro, tenés razón. Pero bueno, es un acto menor, ¿no? Y después, más cercano en el tiempo, tenés desde Menem jugando al básquet, ¿no? Con la selección argentina. ¿Se acuerdan? Estaba González, ¿no? Estaba el gigante González, claro. Y bueno, y después tenés la emergencia de la Cámpora, el último acto de Néstor Kirchner, pocas semanas antes de morir. Que le habían recomendado no ir, ¿no? Sí. Que le habían recomendado no ir, iba a ser un orador, pero se queda lívido detrás. Y bueno, y acá Nacho le tocó cubrir el búnker de Scioli, ¿no? En el 2015. Que fue el Luna Park. El búnker de la derrota, sí. Tremendo. El de las caras tristes, largas. Sí. Pero bueno. ¿Qué historias? Vale la pena estos libros. Son de los que... Porque, a ver, acá vos recorres desde 1900 hasta acá y hablas de eso, de todas estas cosas, más allá de Acabalo, Bonavena, Sí, después está toda la historia del box, ¿no? Desde la legalización, cuando el box estaba prohibido, hasta el monopolio que... ¿El casamiento de Maradona se hizo acá? En el año 89. Fue en el Luna Park. En el Luna Park. Ahí también está invitado Menem, pero alguien de protocolo le recomienda con cierta sagacidad que no fuera porque Maradona y Claudio Villafañe estaban en una tarima elevados por encima de todos los invitados. Bueno, con lo cual Menem no podía quedar debajo, que era el presidente, ¿está exactamente. Bien? Qué grande. ¿Y qué pasó con Alfonsín en ese casamiento? Porque ahí se decía... Bueno, Alfonsín, Menem no fue y Alfonsín estuvo... Supuestamente Maradona dijo que lo había invitado, pero Alfonsín salió a decir que nunca le había llegado la invitación. El que sí estuvo fue Mauricio Macri, hoy enemistadísimo con Maradona, en ese momento directivo de Sebel, y estuvo, por ejemplo, Jorge Triaca Padre, entre el alto funcionario menemista, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Acá habló el Papa Juan Pablo II? Habló 2 veces, un acto con la comunidad polaca y un acto que es muy importante en materia política, porque en el año 87 da un discurso a los empresarios. Y es la primera, digamos, el primer mensaje oficial de un papa hacia los empresarios y además estaba en la trastienda el acto que se había hecho poco tiempo antes, pocos días antes, cerca del Mercado Central con la CGT. Entonces había toda una tensión entre los industriales, grandes industriales argentinos, entre la UIA, la CAME, bueno, terminan todos peleados, una constante de la política argentina, y hay nombres que siguen hasta hoy en día, ¿no? En la toma de decisiones. Eso impacta un poco. Impresionante. Gracias, Guido, por este ratito. Y felicitaciones. Una muchas muy gracias linda recopilación, vale la pena. En cuanto al negocio político de la obra pública, Luis,
con la colaboración de Alicia Panero y Juan Parrilla, ¿correcto? Juan Parrilla de Infobae y Panero, periodista independiente cordobesa. Cordobesa. Vos ahí vas de la patria contratista de Menem a Menem, de los 90 a Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner a Macri. O sea, estableces algo lineal, que es lo que describiste antes, con las diferencias que naturalmente también dijiste que se tuvieron en los últimos tiempos. Claramente, sí. Hay cosas que no se pueden comparar, como te decía antes, sí. Y sea, incluso va desde antes, arranca en realidad en 1951, porque se suele decir que Franco Macri inaugura su holding empresario durante la dictadura. Su primera empresa surge en 1951. Es cierto, durante la última dictadura militar aumenta su capital en 7, lo multiplica en 7 veces y el holding nace en febrero del 76, poco tiempo antes del comienzo del gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla. Te decía, este libro explica por qué no hay una burguesía argentina, ¿no? Emprendedor, empresarial, al estilo de la hay burguesía varios paulista, contratistas. ¿no? Muchos contratistas de los más importantes están entrevistados en el libro. Obviamente todos no quieren dar su nombre. Muchos reconocen que fueron parte del sistema de corrupción. En realidad todos lo reconocen, pero todos recuerdan con anhelo y cariño el modelo de Néstor Kirchner, porque les iba muy bien a todos. Porque Néstor Kirchner los junta a varios de ellos, a los más importantes contratistas de este país, y les tira el carpetazo. Les dice, yo los voy a meter a todos presos. Yo tengo toda la información de ustedes. Lo contaba uno muy importante, que bueno, formó uniones transitorias con Ángelo Calcaterra, con Cristóbal López y con varios más. Y después los dejó jugar a todos jugaron, no hubo excluidos, excepto algún caso menor, y a todos les fue bien. Algunos hicieron las obras, pero todos pagaron algún sobreprecio, todos formaron parte del club de la coima, que está institucionalizado, está naturalizado en la Argentina. Néstor Kirchner, antes de hacer un anuncio, lo contaba otro contratista, y lo cuenta un exfuncionario, salían a recaudar. El kirchnerismo vivió de campaña. Cuando se inauguraba la obra, cuando se la anunciaba, cuando se hacía el anuncio de cómo iba la obra, y había que recaudar. Y iban funcionarios de Vialidad Nacional, se juntaban con el empresario local y decía, el acto sale tanto, la campaña sale tanto, hay que ponerse. Y se ponían, porque era muy redituable. Hubo obra pública para todos. Lo que pasa es que la obra pública en serio, hubo obra pública innecesaria también. Hay rotondas que salieron miles y miles de millones de pesos en pueblos de 2.000 habitantes. Fascinantes rotondas, que vos decís, ¿para qué sirven? Ahora, claro, de Menem, digamos. Claro, así hubo muchísimo en Santa Cruz, por ejemplo. Santa Cruz, que viven 250.000 habitantes, que está prácticamente deshabitada, se quedó con el 12,5% de la obra pública en los últimos 12 años. 14% tuvo la provincia de Buenos Aires, o sea, estaban a la provincia de Buenos Aires y a Santa Cruz le dieron prácticamente el mismo porcentual de obra pública. Lo mismo. Y una concentras el 40% de la población y el otro menos del 2%. Y el 80% se lo quedó Austral Construcciones y sus empresas satélites. Hubo otros empresarios que les fue muy bien. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Conesuco, Carlos Wagner, también les fue muy bien. También les fue muy bien, que después aparece en la reforma del CCK, que salió un dineral, y bueno, y uno se pregunta, ¿para qué? Lo último, a mí me impacta a veces poner en blanco sobre negro algunas cosas, y cuando yo sostengo que Lázaro Báez, porque lo leí en varios lugares, tiene 21 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires en propiedades, ¿estoy diciendo lo que efectivamente sucede? Lo que pasa es que hay que ponerse en la mentalidad, y yo hablé con todo su entorno. Lázaro Báez se creía, como Néstor Kirchner, un patriota. Yo compro las tierras porque estoy haciendo patria. En vez de que las tengan los extranjeros, los ingleses, los norteamericanos, las necesito. Porque si no, no se explica para qué esa inmensidad de tierras que ni una oveja puede... 21 veces sirve para nada. La superficie de la ciudad de Buenos Aires. Sí, así es. Él quería ser gobernador de Santa Cruz. Él tenía un proyecto político. Él creía que podía ser. De hecho, Lázaro Báez era muy querido. Le dio trabajo a mucha gente. Era venerado. ¿Y cómo surge Austral Construcciones? Sí. 5.000 hasta diciembre del 2015. Así es. ¿Cómo surge Austral Construcciones? Porque él era el gestor. Cuando Néstor Kirchner era el gobernador, los mandaba a los empresarios a hablar con Lázaro Báez. Él era el que decidía y definía cómo
quien se quedaba se repartía la obra pública. Cuando Kirchner va a ser presidente, alguien le dice a Báez, escúchame, en vez de seguir siendo el gestor, armemos una constructora. Armó la constructora y fue el emporio que fue. Y Báez era fiel. Por ejemplo, no jugaba en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué? Porque en los negocios de Ángelo, yo no compito, yo no me meto. Se llevaba muy bien con Ángelo Calcaterra. Luis, gracias. Guido, muchas gracias. Hasta la próxima. No será la última vez que te tengamos acá, si Dios quiere. Y vos sos un amigo de la casa.